más silencio. Recording in progress. Ya. Ya. Hola, nuestra última clase, que ha seguido la secuencia de todas las anteriores, está relacionado con un poco cerrar el tema que hemos conversado y que hemos empezado a conversar, y yo creo que con este ejercicio terminaba a conversar, que se llama de balances. También les he hecho llegar al correo de ustedes que tienen registrado en el LOA, que yo ocupé ese canal para enviárselo, un par de archivos más que deseo que por favor, como todos, uno, léanlo, dos, vean qué pueden hacer con él para sacar un resumen o anotar en su cuaderno las cosas más importantes que anden dando vuelta ahí. ¿Ya? Una de esas cosas que ya tienen ustedes viene siendo, se me perdió dónde está esa cosa, esto que está aquí es una guía aceptablemente vieja, de tener sus 3 años fácilmente, que si bien, como les contaba anteriormente, ustedes pueden encontrarla dentro de algún otro compañero que la haya hecho, pero deseo que ustedes la enfrenten como primera vez que la ven. ¿Ya? Entonces hay un lote de cosas que yo quiero que ustedes manejen. Obviamente que sepan si alguien habla de ley, ok, qué es lo que es la ley. Se habla de recuperación, mira, saber qué es lo que es la recuperación, y que hay dos tipos de recuperaciones: la recuperación en peso y la recuperación metalúrgica. A mí me pagan por la recuperación metalúrgica. ¿Y para qué sirve la recuperación en peso? La recuperación en peso, que dice cuántas toneladas de concentrado voy a tener por cada tonelada de alimentación. Realmente ese es un porcentual. Entonces, si el resultado de la recuperación en peso dice, oye, tenemos un 12% de recuperación en peso, eso quiere decir que el 12% de la masa de la alimentación va a ser concentrado, masa de concentrado. No dije la ley, sino que dije la masa de concentrado. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué me sirve eso? Me va a servir cuando yo esté diseñando. A ver, ¿cómo voy a obtener esa recuperación metalúrgica y en peso? La voy a obtener de pruebas hechas en laboratorio. Entonces voy a testear en laboratorio el tipo de mineral, la más amplia variedad de tipos de mineral que yo estoy disponible como mina a extraer desde ese yacimiento. Entonces voy a hacer esos análisis de laboratorio, y con esos análisis de laboratorio voy a obtener los resultados de recuperación másica y metalúrgica. Entonces, con ese valor voy a empezar a estimar cuál va a ser la masa de concentrado que voy a tener por una cierta masa de alimentación. Al tener una cierta masa y al tener porcentajes de sólido, yo puedo determinar volúmenes de pulpas. Por lo tanto, si necesito tener una canaleta que lleve concentrado de un lado para otro, o una canaleta que haga llegar la pulpa desde los molinos hacia la planta de flotación o la que sea, voy a necesitar tener los volúmenes para poder definir, necesito una canaleta, entonces que tenga, qué sé yo, 80 centímetros de ancho y 1,80 m de altura. Entonces, con ese asunto, más ciertas pendientes, yo voy a poder sacar las velocidades que van a tener esos flujos que me permitan transmitir esa cantidad de pulpa. Para eso se ocupa la recuperación en peso. Y también se ocupa como un soporte a la recuperación metalúrgica, porque a mí me gustaría tener, solamente eso, me gustaría tener recuperaciones en peso que fueran del rango entre un 8 y un 12%. Y ese 12,8% me va a poder caracterizar tener una aceptable recuperación metalúrgica. Acuérdense que recuperación metalúrgica es cuánto fino, ya estoy hablando del fino que tenía la alimentación, fui capaz de llevarlo a mi concentrado. ¿Ya? Por lo tanto, a mí me gustaría también tener entonces las más altas recuperaciones, pero no exagerando la cosa, porque una recuperación metalúrgica de, imagínense, un 100%, ¿qué quiere decir?
Oye, quiere decir que pescaste la alimentación y la transformaste en concentrado. No hice ninguna concentración, simplemente pesqué todo el mineral alimentado y lo transformé en concentrado y ahí tengo una recuperación de 100%. ¿Y cuál fue la ley? Bueno, muy parecida a la ley de alimentación. Entonces, no es la idea. Necesito tener entonces que la recuperación metalúrgica esté en rango de aproximadamente hay una recuperación metalúrgica de procesos iniciales y de procesos finales, por así decirlo, en una planta concentradora. Procesos iniciales voy a llamar por ejemplo, flotación primaria. Una flotación primaria que en gringo le decimos flotaciones Raffer, que se escribe Rauher, con H por medio. Entonces, una flotación Raffer le voy a pedir que tenga una recuperación metalúrgica del rango entre 10 a 15 a 18 veces la ley de alimentación. Por lo tanto, si yo tengo una ley de alimentación de aproximadamente 1% de algo, 1% de cobre, 1% de algo, entonces espero que mi concentrado primario tenga una ley no menor al rango entre 15 a 18, ¿está bien eso? 18% de cobre o del metal que esté concentrado. ¿Ya? Acordarse de esas relaciones porque esa es la que hay que meter al mundo de la planta. Después, balance de masa, sólido, pulpa, volumen, fino, malla, etc. Como ya hemos conversado, pero no hemos ejercitado nada, a mí me interesa saber los tamaños que entré y los tamaños que salí de una planta de reducción de minerales, de reducción de tamaño. Entonces yo voy a entrar a ese chancador, un material que voy a tener que caracterizar por alguna pendiente de granulometría, ¿ya? Si tomo desde el valor más alto hasta el valor más bajo y lo ordeno por tamaño, eso va a tratar de seguir un modelo. Ese modelo podría ser lineal, podría ser en potencia, podría ser logarítmico, ¿ya? Tengo que tratar de ajustar ese valor entonces a alguna función o modelo de distribución de tamaño. Eso lo vamos a conversar en alguna de estas vueltas. Y cuando yo estoy haciendo ese proceso de caracterización de tamaños, voy a encontrar que voy a tener tamaños que van a ser retenidos, que quiere decir que estoy sobre un cierto material, o la suma de los materiales que están bajo un cierto mineral, o la suma de las masas de los materiales que están sobre ese tamaño. ¿Ya? Entonces, por supuesto, acordarse de ellos también como una media, una varianza, las desviaciones estándar, que es la estadística básica que tenemos que manejar en ese tema. Dentro de este guía de ejercicio están esto que también ustedes deberían de manejarlo. Por ejemplo, si otro sector dice que tiene 0.95% de cobre y dice, oye, aquí viene casi pura calcopirita. Entonces, ¿cómo le cuento a alguien cuál es la ley de calcopirita? Bueno, tengo la ley de cobre y sé que un punto 34,6 aproximadamente por ciento de ese cobre está formado por calcopirita. Entonces, si multiplico ese punto 95 y lo relaciono con la ley mineralógica del mineral que me dicen, yo puedo saber entonces cuál es la ley de calcopirita de ese sector. Aquí en la letra F es parte de las típicas tareas que ustedes van a tener que hacer como mineros. Entonces la planta les va a decir, oiga, mándeme 15.000 toneladas de mineral por día. TPD quiere decir toneladas por día. La mayoría de esas veces siempre van a ser toneladas métricas. Excepcionalmente en el mundo gringo hay a veces toneladas cortas. Toneladas cortas son las que se formaron por 2.000 libras. Es algo menos que una tonelada métrica, que son 2.200 libras. Entonces, si 15.000 toneladas por día fueran sacadas del modo de tener 3.000 desde el sector A,
4.500 del sector B y 7.000 de otro sector, que llamamos compra a tercero. Cada uno de ellos tienen una ley y me están preguntando cuál es la ley que usted le está entregando en esas 15.000 toneladas a la planta. Entonces tengo que formar las leyes que representen a ese material que saqué del sector A, del sector B y del sector compra a tercero. Después de eso, multiplicar esa ley por el peso. Ley por peso queda la masa de fino. Entonces, sumo toda esa masa de fino, la divido por el peso total. ¿Cuánto es eso? 15.000 toneladas. Y voy a tener entonces la ley de cobre. Chan, chan, así de fácil. Cuando tengo una conformación de distintos minerales, tengo que multiplicar ese porcentaje de mineral por la ley de mineral, y eso me va a dar entonces el porcentaje de fino que tiene ese material. En este caso es de cobre, el porcentaje de cobre que tiene ese material. Entonces tengo que sumar eso, los finos puedo sumarlos, los porcentajes no puedo sumarlos, ¿no? En un balance todo se puede sumar menos los porcentajes. Tengo que multiplicar ese porcentaje por la masa sobre la cual estoy actuando. ¿Ya? Si me dicen tengo un 0,15% de calcopirita, bueno, si yo tuviera una masa de 100, sé que tendría 0,15 de esa masa en la forma de calcopirita. ¿Mm? Ahí están las relaciones, entonces, cuántas toneladas de cobre van al concentrado y cuánto a la cola. ¿Por qué? Porque la recuperación, yo puedo saber entonces todas las relaciones que hay entre recuperación, toneladas de alimentación, toneladas de concentrado, toneladas de cola o relave, y ley de alimentación, ley de concentrado y ley de cola. Todas esas cosas están relacionadas, por lo tanto, bueno, y si divido las toneladas de concentrado y la tonelada de alimentación, voy a tener la razón de concentración o recuperación en peso. Una mina opera desde A y frente B con leyes de Covelina que tiene 1.2 en A y 2.6 en B. Ley de Covelina, por lo tanto tengo que multiplicar ese 1,2 por la ley mineralógica de la Covelina y ese 2,6 por la ley mineralógica de la Covelina también, porque son leyes de eso. Entonces, si la planta de flotación tiene un diseño para 25.000 toneladas por día y la ley de alimentación es 1,5, ¿en qué proporción se debe aportar de cada frente? Ese tipo de respuesta en que ustedes tienen algunas restricciones y tienen otros valores libres, como en este caso, la razón entre A y B. Para eso entonces es que ustedes tienen que hacer un sistema de ecuaciones. Es decir, entonces, sumar la masa de A por la ley de A, expresado eso en cobre, no en cobalina, sino que en cobre, más la masa de B por la ley de B, expresada en cobre, tiene que ser igual entonces a las 25.000 que me están imponiendo, 25.000 toneladas por día, multiplicado por 1,5, que es la ley que está pidiendo la planta. Y después la segunda ecuación de eso sería A, toneladas de A más toneladas de B igual a 25.000 toneladas. Yo soluciono ese sistema de ecuaciones y voy a tener entonces los tonelajes de A y de B y los divido uno por otro o los llevo a la fracción de tonelada y voy a saber entonces qué proporción aportó cada uno de ellos. Otra de las cosas que nosotros siempre tenemos que balancear es con respecto a cosas con aguas. El agua es un tema muy importante dentro del área minero-metalúrgica, porque realmente faltas de agua nos condicionan el tratamiento. ¿Ya?
un recuerdo muy famoso estuvo que en algún momento, escondida, necesitaba subir su tratamiento, pero sus peticiones de agua no, ya las había ocupado. Uno compra el agua al Estado Gobierno. Entonces, mi cantidad de agua que tenía pedida como planta, ya las había ocupado. Entonces, los BHP tuvo que ir a la planta de los vecinos, que se llama Saldívar, y le dijo, oye, yo les compro los derechos de agua que ustedes tienen. Y pagaron cualquier cantidad de billetes por los derechos de agua que tenía el vecindario, porque ellos sabían cómo pasar esos derechos de agua recién pagados y así de caro a cantidad de cobre en sus concentrados y poderlos vender. ¿Ya? Porque si no, ellos no podían procesar más, más mineral. Bueno, finalmente compraron la mina al lado. Entonces, dentro del tema de agua y pulpa, bueno, primero saber qué es lo que es una pulpa. Una pulpa es una mezcla de un sólido que debe ser, o se espera que sea un mineral, ¿ya? Una mena, con agua en forma porcentual. Entonces, la pulpa es la, bueno, y más encima eso porcentual expresado puede ser en peso o en volumen. Entonces, la forma de expresarlo en volumen, perdón, en peso, es a la forma de que se llama el porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos de una pulpa es igual a masa de sólidos, dividido por masa de sólidos más masa de líquido y multiplicado por 100. ¿Ya? Si yo lo expreso ese porcentaje de sólidos que estoy hablando en peso, a la forma de en volumen, voy a decir que el porcentaje volumétrico, hay que hacer la diferencia, el porcentaje volumétrico de esa pulpa es el volumen de pulpa dividido por el volumen del agua más el volumen del líquido. Y la otra ecuación es la densidad. La densidad de un mineral es la masa partido por el volumen. ¿Ya? Densidad igual a masa partido por volumen. Y la densidad de una pulpa sería la suma de la masa 1 más la masa 2 dividido por la suma de la masa 1 más masa 2. A ver, ¿qué es lo que dije? Que quería saber la densidad de una pulpa. La densidad de una pulpa es la suma de las masas dividido por la suma de los volúmenes. Entonces sería la suma de masa 1 más masa 2, dividido por masa 1, por volumen de masa 1 más volumen de masa 2. Y los volúmenes de masa 1 es la densidad por el volumen. Densidad igual a masa partido por volumen. Por lo tanto, el volumen es igual a la densidad partido por la masa partido por la densidad, aplicando la formulita del caso. Y con esas tres relaciones, masa de sólido, masa de pulpa, volumen de sólido, volumen de pulpa, densidades de todos como masa partido por volumen, se solucionan todos los equilibrios dentro de una pulpa. Entonces ahí dice, por ejemplo, un litro de pulpa pesa 1562 gramos. La densidad del mineral es 2,8. ¿A qué sólido corresponde? Entonces yo tengo que buscar las relaciones para sacar entonces la razón de qué porcentaje de sólido me significa eso. Y además, conociendo que es un litro de pulpa. Por lo tanto, el volumen de pulpa igual a un litro o 1000 cc, si que lo quieren expresar después en la densidad en gramos por centímetro cúbico. Finalmente, revisar el concepto de balanza y granometría de agua y sólido en pulpa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto nuestro ítem de balances y siempre
siempre nuestros balances van a ser a la forma de sólidos, de masas. Masas de entrada igual a masas de salida. Nada más que eso. Masa de entrada igual a masa de salida. Hay otro detalle más. Si bien nosotros no lo hacemos, nuestras sumas de volúmenes siempre cuadran, por así decirlo. ¿Ya? Si yo tengo un, un litro de sólido, un litro de sólido, y lo quiero diluir en 20 litros de agua, 20 litros de agua, la suma de eso, 20 más 1, van a ser 21 litros de pulpa. Eso se da en el caso de las pulpas porque lo que estoy sumando no forman reacciones entre ellos, son mezclas mecánicas. Yo tengo dos tipos de reuniones. Una podría ser, junté 1 más 2 y formaron una solución. ¿Ya? Yo tomé una cucharadita de azúcar y la puse sobre una taza de agua y probablemente va a ser igual al volumen de una taza de agua, pero ahora con azúcar. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se manifestó el azúcar como un delta volumen? Ah, no, porque esa va a ser una solución. Simplemente la solución de agua dulcecita nos rige con la idea de poder sumar así libremente los volúmenes de unos y otros. Pero en nuestro caso, en que el sólido es mineral y el agua es agua, no se producen reacciones entre ellos. Quizás eso podría ser si yo echo dentro del mismo tiesto una chalcantita con agua o con agua acidulada. Ahí muy probablemente la suma no me va a cuadrar en volumen. Por supuesto que puedo hacerlo en una suma de moles, de concentraciones, de todas esas cosas, pero en volumen no va a cuadrar porque la chalcantita va a ser disuelta por el agua acidulada y va a formar entonces una solución más, más licuada, ¿no? Más diluida de sulfato de cobre. ¿Ya? Pero en nuestras sumas y restas en una planta cualquiera, eso no va a resultar. Pero en la pulpa de material no soluble, como van a ser nuestra gran mayoría de veces, esa suma sí resulta. De esto no hemos hablado, quiero dejar en especial una clase para conversar de análisis granulométrico. Además que tengo que enviarle el monito y el archivo que habla de eso. Y después de eso ejercitarlo. Entonces voy a tener una malla, necesito contarle eso, qué es lo que es, cuál es su abertura, y después entonces que voy a tener los materiales de la alimentación fresca, una planta, la alimentación compuesta, un molino, bla, 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 bla. Y eso que está aquí, yo puedo graficarlo. Tal como está ahí, yo puedo graficarlo. Y la manera de graficarlo lo vamos a hacer de modo logarítmico, porque así quiero tener alguna relación entre ellos. Entonces, en el eje de las Y, tengo los porcentajes de algo, porcentaje retenido acumulado, porcentaje retenido parcial. Y aquí en el eje de las X tengo la abertura expresada en micrones de la malla que lo retuvo. Abertura expresada en micrones de la malla que lo retuvo. Por lo tanto, si me dicen, oye, tengo ahí la malla 65. Ah, ¿cuánto es la malla 65? 210 micrones. Entonces voy a ubicar, ¿y cuánto tengo ahí? Tengo 22% en la malla 65. Entonces primero busco el X, 210 micrones. Ahí está 100 en logaritmo, 100. La segunda es 200, 300, 400, 500, 900, 1000 micrones. Pero la mía es 200. Aquí está 200. Y separo esto en 10 tamaños más. 200, perdón, en un tamaño, sí, en 10 desde aquí hasta acá. Entonces, desde aquí hasta acá hay 100 más.
Entonces voy a tener 210, 220, 230, 240, 290, 300. Pero por aquí en alguna parte está el 210. Y por este otro, en el eje de las Y, tengo los porcentajes que tenía. Ahí está 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100. Entonces ahí está el 20 que está donde está mi manito en este rato, estaría aproximadamente un 22% de material en la malla 65 que corresponde a 210 micrones. ¿Ya? Eso es graficar en un papel el doble logaritmo. Si les queda algún tiempo, intenten ver esto. La parte de análisis neurométrico necesito contárselo más oficialmente. Pero todo esto además está entretenido y fácil de lograr. ¿Ya? Profesor, una consulta. ¿Ya? Cuéntame. ¿Usted considera que los ejercicios que, o sea, los problemas de la prueba sean muy largos o cosas similares? Como que sean, que se tenga que planificar bien antes de comenzar a trabajarlos, o son cosas más, Mira, eh, más de encontrar dónde está el fallo. mire, mis pruebas siempre van a tener dos partes. Una que va a tener una parte de alternativas, ABCD, en que ahí voy a conversar todos los temas que básicamente que yo he conversado. Entonces van a tener, si pasa tal cosa y pasa esta otra, entonces el resultado será y un cierto valor. Las posibilidades van a ser, ya, ese resultado es A, o es B, o es C, o es ninguna de las anteriores. Entonces vas a tener que buscar esa respuesta, generalmente es una única respuesta, o puede que dentro de la respuesta sea todas las anteriores y esa también sea válida como respuesta. Y eso va a tener un valor del orden de un 40% de la prueba. Las pruebas están valoradas entre 0 y 100. Ya yo me quedé en la historia pasada, cuando esta universidad validaba las pruebas entre 0 y 100. Pero esa manera es mucho más práctica que colocar un 1 al 7. Entonces, porque tiene una mejor escala. Entonces, los problemas de la prueba van a estar valorados entre tal que sumen 100. Entonces, el primer problema va a ser ese, un análisis de datos y definir cuál es la respuesta o las respuestas adecuadas. Y eso va a costar generalmente un 40%. Después van a haber generalmente tres temas que son los más importantes y que hemos conversado hasta el momento. Los temas más importantes que vamos a tratar antes de la prueba son en problemas. En problemas. El tema número uno, que fue de geología, que fue de la formación de la Tierra, de todo ese tipo de cosas, las vamos a consultar en las ABCD, pero no en un problema. Entonces, en el primer problema, muy probable, temas que estemos tratando van a ser balances, como por ejemplo ese tipo de mini pruebas que acaban ustedes de revisar conmigo. Eh, Análisis granulométrico. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas lo van a ver en el laboratorio. De hecho, van a partir con un laboratorio, o la segunda tarea va a ser hacer un análisis granulométrico con datos entregados de alguna parte. Originalmente esos datos venían de un muestreo. Nosotros hacíamos un horizonte del tiempo, antes de la pandemia y demás. Nosotros tamizábamos harto, y teníamos entonces un lote de montones de material con una cierta granulometría. Entonces, de este tenía una granulometría dada, después de este otro, otra cierta granulometría, y así, tenía la granulometría expresada en distintas bolsas. Entonces yo voy a pescar una masa de esa, o sea, conocer cuánto es la masa de uno, cuál es la masa de dos, cuál es la masa de tres,
cuál es la masa de las 4 granulometrías. Las voy a, como conocí la masa, voy a poder entonces saber que del tamaño 1 tengo un no sé cuánto por ciento, del tamaño 2 tengo el otro por ciento, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo voy a conocer, yo porque armé esa bolsa, voy a conocer cuál es su distribución granulométrica. Entonces, eso se les entregaba a los grupos de trabajo. El grupo entonces tenía que hacer su primer laboratorio, que era el muestreo. ¿Cómo hago yo una muestra que sea representativa de la basura que recibí? Entonces, para eso antes les contábamos de qué tipo de muestreo íbamos a hacer. Había con y cuarteo, había rifle, había tipos y formas de obtener una buena muestra. Entonces, de esa forma, ustedes tenían que tomar una muestra que fuera una fracción, que sería una sexta parte, una décima parte de la alimentación, pero tenía que ser representativa del gran global. Entonces, si ustedes hacían un buen muestreo, informaban posteriormente, ya, esta es mi muestra. Entonces, la segunda parte decía, ya, pues, tenemos la muestra, es una buena muestra, o suponemos que lo sea. Entonces le vamos a hacer un análisis granulométrico. Y les contábamos entonces qué es lo que había que hacer para hacer un análisis granulométrico. Entonces el segundo laboratorio era tomar esa muestra y hacerle el análisis granulométrico. ¿Qué esperaba yo que resultara de eso? Si ustedes hubieran hecho una buena muestra, el análisis granulométrico de esa muestra sería igual al análisis granulométrico de mi universo total. Entonces ahí habían ya dos evaluaciones, uno por muestreo, chic, y otro por análisis granulométrico. Y así se iba avanzando entonces con el laboratorio. Pero ese laboratorio era así importante porque el tema de recibir tamaños de productos o de alimentaciones va a ser algo que nos va a perseguir siempre, digamos, siempre. No solo con los resultados metalúrgicos, sino que como un factor muy importante de buenos resultados metalúrgicos. Si yo estoy trabajando en una planta de chancado para una planta de óxidos, si yo entrego un material más grueso del esperado, eso se va a traducir en que voy a necesitar más tiempo en la pila para poderlo lixiviar, para poderlo disolver. Puede que eso no le guste entonces a la organización, que en vez de demorarse, qué sé yo, 2 semanas en lixiviarse una buena recuperación, me tuve que demorar 3 semanas para obtener una recuperación regular, ¿no? Entonces, es así importante. ¿Y por qué te demoraste más la lixiviación? Ah, porque salió un tamaño más grande, entregué más gruesos a la pila. Así que todas esas cosas importantes. O cuando estoy en una etapa de concentración, por ejemplo, por flotación, la flotación, una de las variables más importantes en la flotación es con qué tamaño llegaste a la flotación, porque la flotación con respecto a granulometría tiene una curvita, ¿ya? Es una campana. Entonces yo sé que con tamaños muy gruesos, aquí están los gruesos, aquí están los finitos, entonces con tamaños muy gruesos, obviamente una partícula jamás va a lograr chocar con una burbuja y después subirse con la misma burbuja y llegar al concentrado, porque en el camino se va a desprender la partícula gruesa de la burbuja y no va a llegar al concentrado. O va a ser más fácil que si el concentrado se está agitando, esa partícula se rompa su adherencia y caiga nuevamente a la pulpa. Entonces hay un mejor rango, dentro de toda esta distribución de tamaño, hay un mejor rango de fineza en que aquí en este tamaño, esta partícula es capaz de ser chocada, adherida y llevada al concentrado. Maravilloso, eso es lo que quiero. Pero, ¿qué pasa si la sigo moliendo y llevando a un tamaño cada vez menor? Resulta que las partículas de tamaño menor me cuesta hacerlas chocar con una burbuja. Si la partícula es súper chica, ¿ya? Del tamaño de apenas algunos micrones, micrones es la milésima parte de un milímetro, este poquitito. La milésima parte de eso, posible ver, ¿ya? Entonces, si yo tengo partículas del rango micrones, 5,
El nombre de esa partícula, nombre extraoficial de esas partículas, es decir, las lamas o ultrafinos. Entonces, esa partícula de lamas o ultrafinos jamás logrará chocar con una burbuja que es así de grande, porque al lado de esa burbuja así de grande hay una capa de agua que se está moviendo conforme esa burbuja está subiendo. La burbuja, al desplazarse dentro de la celda, tiene que ir desplazando agua, porque yo voy avanzando, como burbuja voy avanzando, y voy desplazando el agua que me permite hacer mi avance. Entonces, si yo soy una partícula así de chiquitita, el agua que se va para el lado, me lleva para el lado. Tengo mayor sensibilidad a las fuerzas de arrastre que a mi propio momentum, mi masa y mi velocidad, que iba a tratar de chocar con esa burbuja. Pero si el agua y su fuerza de arrastre es mayor que mi momentum personal como partícula, jamás me voy a lograr pegar con ella. Y de esa manera, si no choco esa burbuja, no me voy a atachar o adherir a ella y no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, las pérdidas por material fino pueden ser también muy importantes por exceso de molienda. Entonces, moraleja, tenemos que saber cuánto fino tenemos y cuán fino es lo fino que tenemos. ¿Ya? Si lo que tenemos es del orden de, por ejemplo, en octubre 6, en el concentrado global de Chuquicamata, había un 25,1 en el turno A, un 28,8 en el turno B y un 27,0 en el turno C, que da un promedio de 27% sobre 325 mallas. ¿Y cuántos son 325 mallas? Bueno, esos son como del orden de los 44 micrones. ¿Ya? Entonces, si tenía un 20, ¿cuánto dije que tenía? 27, si tenía un 27,0 más encima, ese fue el promedio del día, tenía un 27 de más ese tamaño, quiere decir que tenía el complemento de eso, es decir, un 73% bajo ese tamaño. 73% bajo ese tamaño. ¿Ya? Y eso quiere decir que también podría haber tenido demasiados ultrafinos, porque no quiere decir que inmediatamente después de los 27 estaban todos, sino que se distribuían a tamaños menores según una fórmula de, de distribución. ¿Ya? Profe, ¿Ya? usted está hablando de esas partículas que están bajo tamaño, em, Sí. son de ultra fino. Y dijo que no se adherían a nada. ¿Cómo esas se acumulan en el lugar? Porque usted dijo que no iban a ningún lugar. ¿O se terminan No, acumulando? ¿O cómo se terminan lavando? ¿Cómo se ve ese cambio? lamentablemente se terminan perdiendo, porque todo lo que entra a una línea de flotación sale por donde sale la línea de flotación. Por las posibilidades de entrar como alimentación a un banco o línea de flotación, tengo dos. Uno que sea concentrado, me encantaría, y otro que sea cola o relave. Entonces, todo lo que entra finalmente sale. Si no salió como concentrado, va a salir como cola. Entonces, las partículas ultra finas, simplemente el agua y la fuerza de arrastre del agua las lleva hacia donde va todo. ¿Y eso a dónde va a ir? Al tranque relave. Así que lamentablemente podemos tener a veces de materiales que su mineralogía los haría flotar, por ejemplo, partículas de cobalina, de digenita, eh, todos esos sulfuros secundarios les encanta flotar, pero si están en ese tamaño tan fino, no logran flotar. Entonces tenemos una cantidad de material que sale en los relaves, que salió exclusivamente por tamaño muy chico. Se pierde. Lamentablemente no queda acumulada en ninguna parte. Tanto entra como tanto sale.
Y en un futuro, por ejemplo, sé que, bueno, cuando yo entré a la universidad se estaba hablando mucho de recuperar los relaves de las antiguas operaciones mineras. Claro. Quizá en un futuro, dentro de 20 30 años, se podría quizá recuperar esos minerales, o sea, ese cobre que terminó quedando por ser ultrafino en un estanque de relave. Eh, Mira, los que son ultra finos, todavía nos falta buscar qué procedimientos necesitamos para ello. Pero en general, el tratamiento de relaves de alta ley es todavía así de usado. A la salida de teniente, de la división teniente, gran parte de las colas frescas, por así decirlo, de la operación, van a una nueva planta que está sacando eh, materiales de frescos y materiales de tranques aceptablemente viejos de teniente, que se llaman Coligüe uno y Barahona el otro. Entonces, del tranque Coligüe y del tranque Barahona, que están aguas arriba de donde está esta instalación de, ¿cómo se llama esa valle? Tengo perdido en este momento el nombre que tiene esa operación. Pero esa operación es exclusivamente de tratamiento de relaves. Y ellos toman los relaves viejos y aunque hay una gran cantidad de material fino que con adecuada em, preparación podría flotar, hay también otra gran cantidad de material que podría flotar pero que no estaba bien liberado. Entonces ahí lo meten a molinos que tienen especialmente bolas chicas, porque las bolas chicas aportan superficie, por lo tanto todo ese material es molido y también abrasionado por todas esas bolitas chicas y ya con la carita limpia, por así decirlo, porque probablemente por ser un relave viejo tenga la cara de la partícula mínimamente oxidada, pero eso la hace inhábil de flotar. Entonces yo por eso deseo limpiarle la carita, lo meto dentro de ese molino, el molino le deja nuevamente la cara mineral disponible a adherirse a una burbuja y de esa manera eh, esa planta opera. También a la salida de Salvador, hace ya demasiado tiempo, como 20 o 25 años, sí, por ahí o algo menos, se colocaban en la desvío de los relaves que producía Salvador, se colocaban viejitos que no tenían que ver nada con la división, sino que ellos iban al río que salía de relave, que se llama el río Salado, colocaban un lote de ladrillo, hacían un pequeño embalse de ese pequeño río. Entonces, este embalse juntaba el material y se caía en una catarata, en una cascadita más abajo. Y en ese caer, como venía con reactivos y todo, pum, se formaba espuma mineralizada. Entonces el viejo se sentaba ahí, cada cierto rato venía como con una paletita hasta de croupier de ruleta y recogía toda la espuma mineralizada, la juntaba aquí al lado. Y así hacía todo su día. Y después, una vez al mes, venía un camión que le compraba toda esa cantidad de concentrado que le había juntado. Y eso daba para que montones de viejos aguas abajo estuvieran siempre sacando su pedacito de concentrado de cobre que traía el río. Eso funcionó hasta que alguien dijo, oye, no, pues no podemos seguir embancando a Chañaral completo, que Chañaral era una gran playa hecha de relave, en que uno podría decir, ah, mira qué rico, una playa de relave, arenita. Lamentablemente, esa arenita tenía los ultrafinos, por lo tanto uno al caminar se hundía en un fango de color plomo verdoso y la pata te salía totalmente llena de un barro que costaba lavar, que
todo un caos. Y además, ahí en el fondo cercano de Chañaral, no habían plantas, no había ni pescaditos, ni nada. Había que caminar harto adentro para tratar de encontrar algún pescado medio radioactivo, más o menos, que había afuera. Así que eso dejó de hacerse. Se mandó todo ese relave, se mandó un tranqui que se llaman los amarillos. Eh, Ahí en ese lugar también la división tiene una planta de tratamiento de relave y el cuento se acaba ahí. Si salió en la planta de relave, bienvenido. Si no salió, chao, se fue al relave. Pero como tú dices, hay montones de faenas viejas que tienen leyes altas del material, sobre todo las que son del área pequeña minería y o mediana minería. Entonces, eso es una buena opción de trabajo en algún momento, o hacer esa tarea o trabajar esa tarea para su antiguo dueño. Eh, ¿Cómo flotar eso ultrafino? Ese ha sido un buen problema. En la actualidad se está trabajando en tener partículas de aire, burbujas, ultra finas, las más chiquititas posibles. Parte de eso ha funcionado. Y hay otra pseudo teoría que se llama la recuperación de aire, en que se muestra que a mayor cantidad de aire, pero fino, yo puedo lograr mejores recuperaciones metalúrgicas. Perdón, un pequeño aro, vengo al tiro. Uy, ya me queda un requete poco. Hoy día por razones de pega he tramitado a todos desde mi 11 en adelante. Y a ustedes también, lamentablemente, en este rato. Ya, así que presentación de los ejercicios, sí, ya lo hice. Em, Introducción al tema del análisis granulométrico, estamos en eso, hablando generalidades. Ya, ¿qué otra cosa más tenía pendiente con ustedes? ¿Hay algún tema o cosa que deseen comentar ustedes del material que les hice llegar? Por ejemplo, de la geometalurgia al respecto. ¿No? Dense un poco de tiempo para que puedan comentar ese tipo de cosas. Sebastián. No, profe. La verdad Ya, es que no lo he leído porque he tenido que estar preparando unas tareas y estaba leyendo otros temas. Lo que sí tuve un poco de tiempo, no para leerlo, pues sí tuve un tiempo en una charla de la IEX, en lo que está hablando sobre el proceso mineralógico, pero yo creo que eso, están hablando ahí de chancado y murienda. Creo que para cuando lleguemos a ese momento ya, sería mejor comentarlo. Así que ya, lamentablemente no le he podido dar la leída que debería. ya. Porque yo después de contar
algo mínimo acerca del análisis granulométrico, que tengo que documentárselo a ustedes antes. Después de eso voy a empezar a contar de la manera como vamos a ir caracterizando nuestro trabajo de reducir tamaño. Entonces vamos a hablar de la palabra de trituración achancado, la vamos a separar en 3 etapas aceptablemente claras por sus rangos de producción y de entrada y salida de producto. Y con eso vamos a definir entonces qué es un chancado primario. Vamos a hablar de los equipos principales que tiene el chancado primario, que son el chancador de mandíbula y el chancador giratorio. Vamos a hablar algo de ellos y de su forma de actuar. Y después de eso vamos a ir a ocupar un método que también, a pesar de ser antiguo, se usa así de bastante, porque es así de práctico y de sentido común, que es poder caracterizar un equipo por su capacidad de recibir un tamaño, el tamaño más grande que tiene. Eso se llama la boca de admisión del equipo. Después de eso, buscar el equipo dentro de su eh, flowsheet, o no flowsheet, no, de la caracterización del equipo. Brochure se llaman eso en gringo, pero un manual, por así decirlo. No, una traducción de eso. Eh, un catálogo, eso. Un catálogo del equipo. Entonces vamos a buscar cuál es su probable capacidad al operar con sus salidas más altas, más anchas o más chiquititas. La capacidad de un equipo está obtenida la admisión. Ya yo sé que el tamaño más grande que puede recibir el equipo es tantas pulgadas, pero después digo, ya, ¿y cuánto voy a producir en ese equipo? ¿Cuánto material puedo entrar? Y además salen de ese molino. Ah, ¿de qué va a depender eso? De la abertura de la salida, porque la abertura de la salida es de alguna manera configurable. Entonces voy a ver a las distintas salidas que tiene este equipo y poder saber entonces, ya, este equipo al ser operado con esta admisión y con esta salida, tiene tanta capacidad de toneladas por hora de producto. Pero después de eso tengo que definir ya, ok, tengo entonces admisión, sí. Segundo paso, tengo capacidad. Y el tercer paso es decir, oye, ¿y la granulometría del producto? Ah, la granulometría del producto la tengo a través de la catálogo como una granulometría más probable. Mire, si usted está ocupando este equipo, lo ocupa con esta abertura de salida, la granulometría más probable de ese equipo es esta. ¿Ya? Y ellos, los vendedores del equipo, los vendors, como se dice en gringo, los vendors se matriculan con una cierta granulometría. Yo, a través de algún tiempo que me estuve dedicado a hacer ese tipo de tareas, eh, expresé de que como los vendedores son buenos vendedores, es decir, se lo venden el equipo a alguien y lo van siguiendo encima, 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 él también le va preguntando al vendedor, oye, ¿y en qué tamaño al comprador? Le va preguntando al comprador, oye, ¿en qué tamaño estás operando el equipo que me compraste? ¿Ya? ¿Con qué salidas? Entonces voy a ir anotando las granulometrías que fueron logradas con esas aberturas. Y en la curva de producto más probable que entrega el vendedor a mí es muy cercana a la realidad, porque está producto de demasiadas muestras que se han tomado y demasiadas pruebas que se han hecho. Por lo tanto, los catálogos vienen con una granulometría más probable, muy cercana al mundo real. Por lo tanto, uno puede usar eso como una estimación de lo que va a pasar en la planta de uno. Y de esa manera, entonces, cuando defino acertadamente las 3 cosas, es decir, la boca de alimentación, el tamaño, capacidad y después el tamaño de producto que me va a dar la abertura abajo, ok, pues ya definí ese equipo. Y ese equipo entonces va a decir, oye, necesitamos como planta cotizar 1, 2,
tamaño que sea, o sea, el número de equipos que sea necesario para lograr el tratamiento que la planta requiere. ¿Ya? Eso también estamos a par de clases de conversar. Ya, estimados amigos, disculpen que realmente eh, voy a terminar la clase porque realmente estoy muy hasta aquí. Tenía un día largo. Eh, espero que ustedes estén bien. Ya no nos vamos a ver el próximo lunes porque uno es feriado y dos, ustedes van a estar en semana de receso, reflexión o como se llame. Así que nos vamos a ver nuevamente este lunes al otro lunes. Gracias por estar. Debe decir, profe, que aproveche de descansar también. De que usted, como dijo, toda